Saludos y bienvenidos a Sapiens. Hoy analizaremos una cuestión muy interesante y es que los hallazgos paleoarqueológicos desde tiempos inmemoriales demuestran de que aquí en el planeta Tierra hubo una raza de seres gigantes. La pregunta es, ¿de dónde vinieron? ¿Y dónde están o dónde se fueron? Todo un misterio. José Ignacio Para, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Ferran. Un placer estar contigo y con nuestros amigos, porque la verdad es que tienes un espacio que no solamente invita, sino que genera ensoñaciones, genera escapadas a ese mundo mágico en el que nos gusta tanto estar. Pues muchísimas gracias por estas palabras. Esto ya hace que despeguemos muy bien, ¿eh? Tenemos que, si me permites, que decir que José Ignacio Para es el responsable de prensa de Ediciones Obelisco y vamos a hablar de 3 libros que se conjugan entre sí y que nos hacen hacer pues este viaje y los viajes en el tiempo, desde el presente al tiempo pasado, nos fuerza la memoria. ¿Y cuántas veces yo pienso que lo que imaginamos, si no es una porción en un determinado momento de una realidad pasada? Sí, sin lugar a dudas. No olvidemos que hay un subconsciente colectivo. Ese subconsciente colectivo guarda, almacena todo el proceso de la humanidad, todos los pensamientos. Hay autores clásicos del siglo XIX que, al hilo de lo que tú estás comentando, por ejemplo, Israel Regardí, si no lo equivoco o pronuncio mal, disculparme, pero estoy hablando de memoria. Este hombre decía que en el subconsciente colectivo de las naciones se va cargando esa energía negativa, esas cuestiones no resueltas, y que cuando ya está todo muy denso, entonces cae provocando las guerras. Fíjate, sin venir un poco a cuento, pero sí que utilizándolo como ejemplo, coincido contigo en que hay un subconsciente, hay una ensoñación que nos puede conducir al pasado y al futuro, efectivamente. Y que muchas personas están descubriendo el mundo de las canalizaciones, ¿no? Es como si desde otro tiempo, desde otro espacio también, se conecta un router y llega información. Yo no sé qué pasa últimamente, pero... Y gente que algunos con 2 y 3 carreras universitarias y otras personas que son pues trabajadoras normales, como yo, por ejemplo, y que están canalizando. Y esto hay que parar unos minutos a escuchar lo que se canaliza y lo que llega. Porque yo, José Ignacio, y tú que eres un experto en este campo, que vamos a tratar un tema maravilloso, me gustaría saber... 1. ¿Por qué no se encuentra el eslabón perdido de nuestra escala evolutiva? Y esto nos hace hablar de, pues, si en un pasado remoto alguien sabía ciertas cosas y después, al cabo de muchos miles de años después, otro alguien recogió esta información, como por ejemplo Zecharia Sitchin, y lo plasmó en sus trabajos de investigación. La primera pregunta casi que nos cabe hablar, y libros que recomendamos leer a quienes les apasionen estos temas es, 1, si hubo gigantes en la Tierra. Otro, José Ignacio, que es una maravilla, el código cósmico, y a su vez va entrelazado, por ejemplo, con el libro perdido de Enki, de Ediciones Obelisco. Sí, señor. Buenos libros que estamos muy orgullosos de haber publicado en Ediciones Obelisco, porque nos gusta aportar toda la información necesaria para abrir nuevas vías, para generar nuevas inquietudes, para hacer que todas las personas que tengan interés por descubrir algo más de lo simplemente ya establecido puedan acercarse a estos temas que son apasionantes, indudablemente, y que independientemente de si se crean, de que se puedan creer o no, lo que sí que hacen es generar una duda, una sana duda que permite que podamos, establecer contacto con otras realidades, diferentes realidades. Porque hay datos que se remontan a 400.000 años atrás, en que parece ser que la Tierra llamó la atención a alguna civilización y vino. Y la primera pregunta que surge aquí, ¿no? Si hablamos de orígenes, el origen verdadero de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, de nuestra especie, ¿qué opinas? ¿Es tal cual
nos lo han explicado, o hay algún capítulo que se ha perdido por el camino? Seguramente hay algún capítulo perdido, como bien dices, y ahí es donde entra Zecharia Sitchin, porque este hombre se educó en Palestina, donde adquirió conocimiento de hebreo, pero también era un experto en lenguas semíticas, tanto que era uno de los pocos que conocían tantas lenguas antiguas y le llamaban para traducir aquellos descubrimientos arqueológicos que se producían en la zona. Entonces eso le permitió traducir el contenido de textos de 6.000 años de antigüedad y llegar a la conclusión, fíjate, de que el Génesis del Antiguo Testamento era una especie de recopilación de datos, de acontecimientos y de sucesos ocurridos previamente, que están reflejados en esas tablillas sumerias, de las cuales se recuperaron 25.000 tablillas, imagínate, y ahí descubrió este hombre que lo mismo nuestra historia parte de un lugar mucho más lejano, parte de las estrellas. Fíjate que suena bonito, que es romántico, sugerente, pero sí, la historia que él descubrió, quizá menos romántica y menos sugerente, nos habla, como bien decías, de una civilización que tuvo que venir a la Tierra en busca de oro. ¿Por qué oro? Bueno, porque era lo que necesitaban para restablecer una atmósfera dañada, la atmósfera dañada de su planeta, que necesitaba urgentemente de este componente. Entonces, su planeta no estaba demasiado lejos, porque además se produjeron toda una serie de acontecimientos celestes, galácticos, que provocaron que un planeta llamado Nibiru, que seguramente a muchos de nuestros amigos ya les sonará, con una órbita de 3.600 años y que se acercaba a la Tierra, pues generó que toda esta civilización que estaba herida, entre comillas, de muerte por la ausencia de oro, tuvieran que venir a este planeta a buscarlo. Y ahora entraríamos en la segunda fase, pero no me quiero adelantar. Fíjate hasta qué punto la historia es infinitamente diferente a lo que nos han contado y sobre todo extraordinariamente distinta, ¿no? Claro, el oro sabemos a día de hoy que es utilizado desde la industria más sofisticada a nivel tecnológico, como en nanotecnología, como incluso en salud. Los antiguos egipcios ya hablaban del hormus, ¿no? De este oro fundido y refundido tantas veces que ingerían y les aportaba una nueva estructura atómico-celular con modificación del ADN, en el cual tenían unas capacidades sobresalientes, y lo digo en todos los sentidos. Sin lugar a dudas, el oro es uno de los componentes que reflejan la calidad y la luz del sol. Los alquimistas clásicos hablan del sol, de los rayos del sol, que realmente graban la piedra, y esa piedra mágica, esa piedra que es resultado del proceso alquímico que solve y disolve la piedra filosofal, nos conduce a lo más elevado, lo más excelso, que es el oro. Y si ese oro es para nosotros tan importante, imagínate si para esta civilización fue un elemento que permitía poder seguir viviendo en su hogar. Entonces, claro, se generó lo que se llama la misión Tierra. Pero antes de entrar en esto, que esto también es de verdad apasionante, tenemos que entender que todo esto viene dado o viene explicado por una persona de estos colonizadores de nuestra Tierra que se llamaba Enki. Y ahí entramos en un libro que has mencionado antes y que hemos editado hace no demasiado tiempo, que es el libro Perdido de Enki, donde todo lo que está escrito procede de este ser que lo dejó plasmado en esas tablillas de arcilla y en las que habla de una dinastía de reyes, pero una dinastía de reyes que vinieron de otro mundo, que vinieron de ese Nibiru y que quisieron colonizar la tierra con trabajadores, con gente que hiciera la labor, que extrajera ese magnífico oro, porque claro, ellos, imagínate que nosotros vamos a cualquier lugar del Amazonas y ya sabemos cómo somos los humanos, nos consideraremos superiores, tenemos una tecnología superior y entonces no vamos a ser nosotros los que hagan el trabajo sucio, vamos a hacer de una manera o de otra que sean los habitantes. Y ahí es donde podemos encontrar ese eslabón perdido, esa parte que no cuadra en nuestra historia de cómo surgió ese Homo sapiens, cómo se dio el paso de un homínido a una persona que era capaz de moverse y de hacer. Por tanto, estás planteando la posibilidad de que estos seres colonizadores, o si más no, buscadores de oro, de Nibiru, necesitaban mano de obra, lo diremos así para que lo entienda todo el mundo, y que supongo que vieron una especie de primate más o menos evolucionado,
en el cual se hizo lo que ahora conocemos y sabemos que está muy avanzado, incluso a niveles muy sospechosos, como es la ingeniería genética. Ni más ni menos, y además esa es una de las cosas que realmente no solo sorprenden, sino que se pueden comprobar. ¿Cómo se pueden comprobar? Pues porque por los relatos que nos traduce Sitchin podemos ver cómo hay un entramado de ADN, o sea, hay un manejo de los códigos cósmicos, esos códigos cósmicos, ese centro de nuestra misma vida, ¿no? Que fueron creados por manos inteligentes, porque ellos no querían esclavitud. Nos dice Enki que habían abolido la esclavitud en su planeta, pero sí que querían tener una mano de obra, y para ello les hacía falta alguien que pudiera ser más o menos inteligente, más o menos moverse de forma independiente. Entonces nos cuentan que hubo una manipulación, y fíjate que esa manipulación coincide con un pasaje muy conocido, y es cuando se saca de una costilla aquella parte que hace falta para que los homínidos que ya han sido transformados o voluntariamente se les ha querido transformar en personas más o menos como nosotros y con capacidad de reproducción, pudieran tener esa capacidad de reproducción, porque no lo habían logrado. Entonces se saca esa parte que falta de la costilla de uno de ellos para crear en la mujer la capacidad de reproducción. Nos suena la historia conocida, ¿verdad? Yo creo que la imagen nos lleva a otro sitio. Y tanto que sí. O sea, esto cuadraría, ¿no? Porque en aquellos tiempos, ¿cómo explicarías que se ha sacado una muestra para generar pues una recombinación y una ingeniería genética en el ADN de aquellos seres, fusionando, ¿no? Un ADN más evolucionado con uno más primitivo? Efectivamente. Es más, sabemos por estas tablillas que fue el hijo de Enki, que era experto en estos temas, el que durmió a Enki, a Ninki, a Damu y Tiamat, que eran personas, como estamos hablando, con un enfoque ya para poder crear esa base, y se extrajo de la costilla de Enki y de Ninki su esencia vital, con lo cual se le añadió al ADN las dos ramas más que le hacían falta y que generaban la fuerza procreadora. O sea que en ese momento es cuando se hizo realmente al Homo sapiens, según la historia que nos narra Enki. También hay que entender que Enki formaba parte de ese mundo que había venido aquí, con lo cual, nos lo creamos o no, por lo menos es un testimonio histórico importante que nos va a dar que pensar, porque posteriormente vamos a ver que muchas de las cuestiones que se plantean en forma simbólica se están generando hoy en día en los laboratorios, con lo cual estamos hablando que no son simples lucubraciones de alguien que en un momento dado dijo voy a crear una historia. No, es mucho más que eso. Y es más, se dice que ya cuando todo esto estaba creado, horrorizó a Enlil, que era el que había creado o el que había más o menos puesto en marcha todo esto. No quiero dar muchos nombres porque nos pueden confundir. Pero bueno, este hombre dijo que eso era una manipulación que no estaba permitida, que se estaban pasando de alguna manera. Entonces lo que hicieron fue mandar a estos Adamu y Tiamat, que habían sido la base de esa nueva modificación genética, les mandaron fuera del lugar en el que estaban, que era un lugar placentero, donde no había que trabajar, donde estaban rodeados de la dinastía que gobernaba, y les mandaron a África, que es donde estaban los principales yacimientos de oro. Con lo cual estamos hablando también de otra historia que nos puede sonar conocida, y es partir de un lugar magnífico a trabajar y a conseguir ese oro con el sudor de su frente, a conseguir eso que se está buscando mediante la aplicación de un esfuerzo cotidiano, duro y continuo. O sea que a mí cuando leo esto siempre me quedan dudas de que el Antiguo Testamento, bueno, puede recoger también informaciones de otros momentos o de otras partes de nuestra historia que no conocemos y que las asocia a símbolos y nos las transmite con esos símbolos. Por ejemplo, de las 12 tablillas, ¿no? Fueron 12 tablillas en la cual se echaría Sitchin, pues habla extensamente y lo desgrana todo más que al milímetro. Por ejemplo, descubierta, recordemos, en la biblioteca de Nippur, allí, en una de ellas, se cita a Enki diciendo: cuando llegué a la tierra había mucho inundado. Esto nos suena, ahora lo comentaremos, sí, algo de un diluvio, un gran diluvio o una mega inundación.
Sí. Añade, cuando llegué a sus verdes praderas, montículos y cerros, se levantaron a mis órdenes. En un lugar puro construí mi hogar, un nombre adecuado le di. Claro, y esto casi conduce a épocas postdiluvianas. Nos suena un poco a cierta historia bíblica. Sí, sin lugar a dudas. No olvidemos que la historia bíblica del Antiguo Testamento está reflejada o muy bien contenida en esas tablillas sumerias. Una de las primeras sorpresas que se llevó Sitchin cuando estuvo traduciendo es que coincidían muchas cosas, quizá demasiadas, con lo que conocemos del Antiguo Testamento. Es más, luego hablaremos de los gigantes, y hay párrafos completos del Génesis que hablan de los gigantes. Por ejemplo, me acuerdo, por hacer un anticipo, de los versículos 1 y 2 en el Génesis, que dice: cuando los hombres se habían multiplicado sobre la tierra y habían procreado hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, escogieron de entre ellas por mujeres a las que quisieron. Bueno, a mí me suena un poco a que esos hijos de los dioses que escogieron a esas mujeres, pues no deja de ser un resumen muy conciso de lo que estamos hablando. O sea, que realmente hubo una intervención extraterrestre que dio un gran salto, produjo un gran salto a la humanidad. No olvidemos, en otro caso, que Noé, el famoso Noé, al que has hablado del diluvio, era hijo de Enki. Enki dijo que tuvo un hijo más, y que ese hijo era Ziusudra, que es Noé. Entonces, Enlil decreta el fin de la misión de la Tierra. Nunca había visto muy bien que ese proyecto de creación humana, y debido a la inestabilidad de la atmósfera por la cercanía de Nibiru, que, como te digo, cada 3.600 años tiene una elíptica que se aproxima mucho a la Tierra. De esto podríamos hablar largo y tendido. Toda esa inestabilidad le dio la oportunidad de decir que iba a acabar con ese proyecto, y entonces obligó a que ningún humano fuera salvado de la catástrofe. Bueno, ahí está Noé, que era el hijo de Enki, y también dice la leyenda que un gigante se subió a lomos del arca de Noé porque no cabía, y fue uno de los que también se salvó, y dio lugar a esa posterior raza de gigantes de la que hablaremos en breve. Todo cuadra, y aparte hay otro dato interesante. En Argelia, en la región de Tassili, allí hay unas pinturas rupestres en las cuales aparece lo que bien podría ser una especie de aeronave, con una especie de astronauta con un cordón como si fuera de suministro de aire o de algún tipo de tecnología, estirando, como cogiendo a 3 o 4, lo que se ve perfectamente son hembras, ¿no? ¿Esto cuadra con estos datos bíblicos? ¿Esto cuadra con lo que acabas de comentar, José? Sí, la verdad es que son unos datos sorprendentes. Fíjate, los objetos estelares eran muy observados por los antiguos, porque de ellos dependía la huerta, dependía el clima, dependía todo. El cielo era observado. Pero claro, nos podemos preguntar por qué las tablillas sumerias vienen reflejadas las naturalezas físicas y el aspecto de planetas que han sido descubiertos hace muy poquito, como estamos hablando de Urano, de Neptuno o de Júpiter. O sea, realmente cómo tenían esa capacidad, cómo fueron tan expertos, tan maestros para crear Stonehenge, para crear todo lo que hay en el Alto del Golán, todas esas construcciones astronómicas increíbles. Todo esto no es humano, es de alguien más. Cómo se hicieron las grandes pirámides, esas grandes pirámides de las que se dice que los faraones fueron los hijos de los dioses, ¿no? Porque, bueno, había un conocimiento mayor que nos conduce también a todos esos objetos o pars fuera de su tiempo, que también nos hablan de un pasado desconocido, y en el cual la tecnología no solamente se utilizaba, sino que nos superaba en nuestra actualidad. No hace demasiado un estudio, un explorador del siglo XIX habló que, estando en la India, le hicieron un honor, y ese honor era acudir a una ceremonia en la cual monjes tibetanos con grandes trompetas levantaban una piedra simplemente con la fuerza del sonido y la elevaban a una roca, a una gran roca. Bueno, no sabemos si esto es lo que hizo que se construyeran las pirámides, pero sí que nos da esa visión diferente, una vez más, de una historia no descubierta, una historia que todavía nos muestra demasiadas lagunas. Luego, otra de las cuestiones importantes, ya que estamos hablando del ADN, que es una cuestión del código cósmico, bueno, se han hallado cosas asombrosas, como que el ADN mitocondrial
demuestra que todos provenimos de una misma mujer, de una misma Eva primitiva. Entonces, si esto es así, tenemos una confirmación más de que el universo está poblado y nuestro mundo ha sido ese campo de experimentación en el cual, pues hombre, si nos están viendo ahora, seguramente se darán cuenta de que no ha ido muy bien. Qué maravilla, qué interesante. Seguimos, porque claro, hay quizás una tecnología. Todos sabemos lo que nos narra la Biblia, José, de Moisés, cómo pues dividió el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Pero claro, a día de hoy sabemos que hay un principio en física muy curioso que se llama el efecto Moisés, en el cual pues consigues retraer o separar un líquido, como por ejemplo bien podría ser el agua o cualquier tipo de líquido, generando un intenso campo magnético. Y de aquí viene que lo bautizaron. Esto se descubrió en la década de los 90 del siglo pasado, y que dices, pues quizás sí que hubo una tecnología muy avanzada en la cual, por ejemplo, pues se consiguió levantar y trasladar, y esto cuadraría con muchas cosas, enormes bloques de muchas toneladas de peso, o como por ejemplo llegar a dividir el agua generando un campo magnético de unos 50 teslas. Esto a pequeña escala se consigue. Después hay otra cosa que te querría preguntar. Claro, aquí la arqueología, todos tenemos amigos arqueólogos, cuando te pones en estos campos, y claro, hay el arqueólogo que descubre y que es una maravilla, pero que según qué, como que está en nómina, no se atreve a decir ciertas cosas, y es muy respetable. Pero hay otros que se han salido pues un poco de la línea oficial y pues sueltan información. Claro, aquí me gustaría preguntarte si existe una arqueología heterodoxa. Sí, de alguna forma existe, pero no de manera académica. Evidentemente, la disciplina académica lo que te conduce es a tener una serie de resultados medidos y comprobados en su origen. Realmente, en estos casos, no podemos hacer esto. ¿Por qué? Porque habría que romper todo lo establecido hasta el momento. Date cuenta de que si estamos hablando de que el hombre tuvo una tecnología que no es la que se nos ha enseñado hasta ahora, habría que reformar toda la historia. Tendríamos que tirar todos los libros y volver a empezar de cero. Eso no va a ocurrir, porque hay demasiados intereses creados para permitir que este tipo de cambios tengan lugar. Por otro lado, ya sabemos que hay dos cuestiones básicas para mantener a la sociedad tranquila. Una, poner un armario en cada casa, con lo cual hemos creado burgueses, gente que tiene algo que perder, y otra, mantener al máximo número de gente posible en la mayor ignorancia, con lo cual el estatus académico está abierto a la revisión, pero siempre y cuando no se toque al que financia la revisión. Eso, desde luego, es una opinión desde mi punto de vista, y por supuesto respeto y comparto naturalmente todo el enfoque académico y que nos ha permitido llegar a donde estamos, evidentemente. Simplemente es una opinión de por qué la arqueología como heterodoxa es una arqueología marginal. Vamos a poner un ejemplo clásico. Sabemos que Colón tenía que saber dónde estaba llegando. Sin embargo, la historia clásica te dice que no, porque no se puede cambiar la historia. O sea, esto tiene que ser así. Y si realmente conocía dónde iba, tiene que haber un documento que lo pruebe. Sin el documento, sin lo palpable, no existe más que lo que hasta ahora sabemos. Bueno, es una arqueología heterodoxa que nos permite soñar, pero también nos permite llegar más allá de lo que está escrito. Y da igual el marchamo de veracidad puesto por las instituciones. Al final lo que nos interesa es establecer esos criterios que nos permiten enriquecernos y conocer cada día más cosas, ¿no? Que nos puedan revertir, además, en ser mejores personas y, por ende, en construir un mundo mejor, que el que tenemos ahora le hemos destrozado bastante. Mucha mente y poco corazón. ¿No te parece? Y tanto que sí. Comparto tu opinión al 100%. Y, por ejemplo, otras cositas. ¿Tienes datos? ¿Sabes más o menos qué ocurrió antes del temible diluvio universal? Sí, nos dice Sitchin, por las investigaciones que hizo, que hubo una gran guerra, y esa guerra está reflejada en diferentes textos, también en textos hindúes, en los que se habla de esas explosiones nucleares que tanto nos han extrañado y que han creado también en determinados lugares del planeta signos de que ha habido una alta temperatura, tan alta que ha llegado a fundir la piedra, ¿no? O la tierra. Entonces sabemos que entre ellos había varias familias
y que avanzados tecnológicamente estaban una barbaridad, pero que como nosotros tenían pues todo tipo de cuestiones generadas del ego, ¿no? Rencillas, envidias, disputas, iras. Fruto de todo esto se generó una gran guerra, y en esa gran guerra lo que ocurrió fue que realmente se destruyeron en buena parte, no llegaron a destruir toda la misión, pero sí que previamente al diluvio universal hubo toda esta población que estuvo sometida a grandes catástrofes y grandes guerras, que ya te digo, las tenemos en textos hindúes explicadas con una belleza que permite entender que el rayo del sol que golpea la Tierra y que ese rayo del sol destruye todo lo que hay alrededor en varios kilómetros a la redonda no es ni más ni menos que lo que hoy produce una explosión nuclear, con las mismas características y sin esa explicación tan romántica, pero realmente las similitudes son únicas, asombrosas. De hecho, más o menos en la zona de la península del Sinaí y toda aquella parte de Arabia Saudita, la miras a vista de satélite y parece que haya como un algo allí, ¿no? Y justamente Bueno, los relatos antiguos hablan de que allí pues se liquidaron dos ciudades enteras. sí, sí, claro, y hoy en día con las ventajas que nos dan la observación por satélite se ven esas restos, esas ruinas, pero bueno, es una zona conflictiva, es una zona inestable que siempre está de alguna manera vigilada y tampoco se ha podido avanzar demasiado, pero sí que es verdad que en los Altos del Golán además está ese maravilloso observatorio astronómico con círculos concéntricos como los de Stonehenge, que nos hablan de ese código cósmico, de esa partícula que también llevamos dentro de nosotros y que, como dice Enki, encierra el pasado y el posible futuro, porque, como hemos visto en otras ocasiones, no nos podemos olvidar que el tiempo es siempre presente, que no existe en unas tres dimensiones como lo entendemos ahora, sino que en este momento está ocurriendo lo que hablamos, pero también está ocurriendo lo que sucederá en un futuro, porque todo está en el presente. Nos cuesta entenderlo porque evidentemente nuestra mente no está preparado para eso, o sí, pero quizás no ha llegado el momento en el que ese código cósmico despierte o se active por la intervención de estos hermanos del universo y nos dé toda la historia que está dentro de nosotros, en nuestras células, en ese ADN extraterrestre que llevamos todos dentro. ¿No será el que se nos dijo en su momento, ¿no? Fue en la década de los 80 cuando se hizo un mapa genético bastante bien detallado, que había un ADN basura? Y claro, esto nos hace hablar, y a tenor de lo que dices, de esta conexión cósmica del ADN, y me viene la imagen de la fotografía más pequeña, que no quiere decir que sea pequeña de tamaño, pero de la parte más pequeña de nuestro cuerpo, como es el ADN. Y es impresionante, parecen como dos montañas, dos torres cortadas de la parte superior, unidas por un finito hilo. Claro, cualquier resonancia, del tipo que sea, bien debe activar algún tipo de, no sé, de cromosomas, de ácido desoxirribonucleico, etcétera, etcétera. Sí, tenemos la clave dentro de nosotros. El código está preparado para ser activado. Esto es lo que nos dicen. Y parece cierto porque la ciencia lo está confirmando, como tú bien dices. Pero no es esa la única coincidencia o la única cosa sorprendente. Fíjate que hemos hablado que en el laboratorio genético de Enki y su hermana Ninki trabajaron en ese trabajador primitivo, en esa persona que pudiera reproducirse y ser una mano de obra óptima. Y todo esto lo hicieron, según ellos, en Azú. ¿Dónde está Azú? Pues Azú es África suboriental y ahí nos estamos dirigiendo a Kenia, Etiopía y Somalia. Y ese lugar, fíjate, es el que se encuentra el primer Homo sapiens en África, en la región de Etiopía y que data de hace unos 200.000 años. Impresionante, porque realmente una pieza más de un gigantesco rompecabezas, de un gigantesco puzzle. Parece que nuestros antiguos sumerios sabían la historia, la habían vivido y querían dejarla reflejada de una manera o de otra. Y Enki, bueno, vamos a suponer que, como dice en sus relatos, es un extraterrestre. También podría ser un sumerio, pero en cualquier caso nos deja relatadas cosas que son sorprendentes. El código cósmico, lo que hemos estado diciendo, un código que puede despertarse en un momento determinado cuando alguien apriete el botón. Pero también pruebas contundentes. Se hace la colonia humana en África. Ahí es donde encuentran al primer Homo sapiens. Bueno, ¿qué más necesitamos? Yo creo que
por lo menos con estos datos podemos revisar nuestras ideas, poner en tela de juicio tantas y tantas cosas que se han ido admitiendo de forma más o menos automática o porque nos las han dicho y mira, ya está bien, ¿no? ¿Para qué vamos a molestarnos? Pero no deja de ser muy atractivo poderse leer unos libros, o por lo menos yo sé que para ti y para mí lo es, poderse leer unos libros y sorprenderte y revisar esa historia que hasta el momento ha sido escrita, no nos olvidemos, por los vencedores. Porque, por ejemplo, vamos a hacer una simulación, ¿eh? Vamos a Sí, especular un poquitín, ¿eh? Porque al fin y al cabo la ciencia es alguien que imagina algo, se acerca a un principio y ensayo, prueba, error, ensayo, prueba, error. Vamos a especular. José, supongamos que hacemos un experimento genético de ingeniería genética y creamos un nuevo ser, un híbrido, ¿eh? Esta palabra que hace 10 años atrás o 20 hubiese costado entender, hoy día lo entiende todo el mundo, incluso los más chiquitines. Un híbrido. Si tú quieres esconder algo muy importante para que en un momento dado, como dices tú, pueda ser activado, ¿dónde lo esconderíamos? ¿Dentro de una montaña? ¿En la mina más profunda? ¿Las profundidades del mar? ¿O por el mismo ego del ser humano lo esconderías dentro suyo, que es el último sitio que a veces miramos? hombre, me estás recordando una maravillosa leyenda que me vas a permitir, si no te importa, porque no tiene que ver mucho con el tema, pero me ha recordado la leyenda de cómo surge el tarot. Cuéntanos, El cuéntanos. tarot dicen que es un conocimiento que precisamente parte de Sumeria, de esta zona, de estos hombres dioses, y cuando ven que todo se va a volver gris, oscuro, que se va a perder el conocimiento, reúnen a los sabios y entonces se plantean dónde esconder ese conocimiento del tarot. Para ello uno comenta, pues labrado en una montaña, no, porque las montañas se destruyen. Puesto en pergaminos, no, porque el pergamino se quema o el agua lo borra. En lo más alto, en el lugar más escondido, no, porque el hombre llegará. ¿Dónde lo podemos esconder? Y ahí el más joven dijo, en un juego que esté siempre en sus manos y que realmente no signifique nada, salvo para los que están iniciados. Y dicen que así ese conocimiento escondido en el tarot sigue circulando en nuestras manos. Ahora hace falta saber interpretarlo, que esa es la segunda parte, pero de la misma forma que tú has hecho esa maravillosa comparación de dónde podemos esconder algo que sea eficaz, que es dentro del hombre, pues efectivamente, cuanto más cerca tenemos algo, cuando menos importancia le damos, es cuando más seguro está. Y ese es el caso de ese código cósmico que también está dentro de nuestro ser y que en cualquier momento nos puede dar la pista de que somos mucho más que meros humanos que van a su trabajo, tienen historias más positivas, menos positivas, subidas y bajadas. No, somos hijos de extraterrestres, somos hijos de las estrellas y ese código cósmico se puede activar en cualquier momento. Eso sí, hace falta primero conocer, porque si no conoces es muy difícil que puedas poner en marcha nada. Con lo cual estamos, yo creo, en el camino adecuado y especialmente tu labor en este programa que nos da la oportunidad a mucha gente, entre los cuales me incluyo, de conocer temas diversos para poderlos poner en marcha, para poder plantear inquietudes y para poder hacer, ¿no? Y tanto que sí, al fin y al cabo lo que hacemos es compartir. Seguimos porque lo que dices nos abre otra puerta al análisis. Relatos del Antiguo Testamento y su simbolismo podría bien estar escondido algo de ingeniería genética, algo de información del ADN. ¿Qué opinas? Sí, hombre, fíjate que en todo lo que son la Biblia en general, no solamente se encuentra la información que estamos buscando, sino que se encuentra la explicación de nuestro futuro. No olvidemos que la Biblia encierra el conocimiento que traspasa los siglos. Entonces ahí está todo, está en el Génesis la explicación de nuestro código, de nuestro ADN, pero también en el resto de libros está explicado lo que es, lo que será. O sea, está explicado paso por paso nuestro futuro. Lo que ocurre es que hay que saber interpretarlo. No hace demasiado, ya lo recordamos, hubo ese descubrimiento del código B que Newton ya buscaba. O sea, que realmente él ya buscaba alguna combinación que pudiera explicar que dentro de la Biblia hay todo un código, hay todo un mensaje, una explicación. Volvemos a lo de antes. Es una manera extraordinaria de esconder lo que no tiene que ser encontrado y siempre está en las manos de todo el mundo. Por supuesto, para poder acceder a este conocimiento hace falta dos cuestiones, una o tres diríamos. Una, que te activen ese código
que seas capaz de acceder a ese conocimiento que ya está latente en todo y en todos. 2, que se te permita desde otras dimensiones, desde otro lugar, acceder a ese código porque tengas la necesidad de divulgarlo. O 3, yo siempre digo que la persona que tiene los ojos puros, que es inocente, está protegida por una especie de suerte, por una visión diferente. Entonces, la suerte protege a la inocente. En cualquiera de los 3 casos se puede obtener esa información que, por supuesto, no está al alcance de todo el mundo, porque si no, no sería una información iniciática o simplemente reservada para aquel que se merezca o que sea destinado a algo, ¿no? Entonces, claro que en la Biblia tenemos la explicación del ADN y de todo lo que nos ha ocurrido, lo que nos va a ocurrir, que la verdad es que uno de los libros más enigmáticos, el Apocalipsis, está lleno de claves de todas clases. Quizás en un pasado remoto está escrito ya el futuro. Porque, por ejemplo, ¿recuerdas? En la década de los 90 hubo un hombre que, aparte, fue sus estudios comprobados por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y refrendó su validez, como es Michael Drosnin, un hombre que era matemático israelí, con una capacidad de visualización de cosas increíbles en papeles y textos plasmados, llegó a decir que había un código secreto en la Biblia. Y en este sentido, Drosnin demostraba cómo, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre del 2001 estaban codificados ya en la Biblia. Claro. Y lo demostró. Bueno, sí, hombre, y se hizo famoso por averiguar o anticipar el asesinato del primer ministro israelí, que realmente eso le dio el pistoletazo de salida para ser una de las personas consideradas a partir de este momento como aquel que había dado con la clave, aquel que había descifrado lo que hasta ese momento estaba oculto. Quedó en nada. Vamos a ver. No le hicieron caso, porque él dijo, ojo que puede, dijo esto, sí. puede suceder esto, y no se le hizo caso, o si se sabía, se obvió. Una cosa bien curiosa. Sí, eso es otra... Estamos hablando de Isaac Rabin, ¿no? Del asesinato de Isaac Rabin. Efectivamente. Entonces, claro, se quedó en nada y no sabemos qué ha ocurrido después. Si te fijas, es un hombre que ha caído en el olvido. Nadie sabe de él, no publica, no está, no aparece en ningún sitio. Desaparece literalmente de la escena pública. Sí, claro, no es alguien conveniente, mucho menos para que ande demostrando lo que va a venir o lo que va a suceder o lo que tiene que ser, ¿no? Porque ahí ya nos enfrentamos con otras cuestiones que le gustaría mucho a nuestros amigos de las conspiraciones. Hay más casos, mira, te voy a contar una anécdota personal. Conozco a un autor que descubre un bucle en el tiempo. Ese bucle permite averiguar qué es lo que ocurre. Y este señor le llaman a una reunión. En esa reunión, gente muy poderosa en Madrid, y no me lo estoy inventando, le dice, oye, ¿cómo has descubierto esto? Pues mira, lo he descubierto así de tal cual. Bueno, pues a partir de ahora no se acabó el tema, no tienes que divulgar más. Te insisto, conozco al autor, sé que es una persona completamente seria, respetable, es un profesor universitario, y a partir de ahí se acabó. Ya no ha habido ningún descubrimiento nuevo. Bueno, ¿pero a qué nivel estamos hablando? Bueno, a un nivel mundial. O sea, que este hombre te dice, mira, la sociedad española va a ir por aquí, el mundo en general va a ir por acá, vamos a tener estos acontecimientos y va a pasar esto otro. Con pelos y señales. Ese hombre ya no escribe ni dice nada. Y es más, le ha dado un ictus hace no demasiado. Que yo en esos casos también me planteo si será una enfermedad natural o vete a saber, ¿no? Pero bueno, casos de estos. Y ahí sí que me das pie a referirme, dentro de la línea también de Sitchin, a otro tema apasionante que son los gigantes. Porque tenemos tantas averiguaciones, tenemos tantos datos, tantas pruebas de que ha habido gigantes, pero no están en ninguna parte. ¿Por qué? Porque suelen llevarse a los museos y cuando llegan a los museos desaparecen para siempre. No existen. Y cuando hablas con el responsable del museo te dice que no, que ahí no ha habido nada nunca. O sea que realmente, y como hacen en las películas, tiene que haber o puede haber un gran almacén de temas ocultos donde se meten los restos de los ovnis, los huesos de los gigantes y tantas otras cosas. Sitchin tiene unos estudios relativos a la existencia de gigantes en la Tierra que también, como te decía al principio, están ubicados en el Antiguo Testamento, pero con pelos y señales. En el 12º planeta, él hace
hace referencia a los Nefilim o Nefilín, que yo para las pronunciaciones ya sabes que no es lo mío. Lo has dicho correcta y fantásticamente bien. Pues me alegro, ha sido de casualidad. Él dice que significa gigantes. Sí, en hebreo, correcto. Claro, que en hebreo significa gigantes, y que esto proviene, que en otras partes se mencionaba que también eran los Anakim. Entonces se dice que Goliat era descendiente de Anak. De ahí la conclusión: si Anak era un gigante, entonces los Nefilim eran también Anakim, que también debían ser gigantes. Y ahí nos metemos en una parte de la historia apasionante, en la cual vemos reyes, héroes, iniciados, seres superiores. Vemos los cuentos clásicos en los cuales el gigante de las habichuelas, vemos tantos cuentos en los que el gigante es malvado y hay que ir a conquistar a la princesa o de rescatar el tesoro. Y bueno, muchas más referencias. Por ejemplo, en la Biblia también, en Samuel 21:20, dice: hubo una batalla más en Gat, en la que se halló un hombre de alta talla que tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie, 24 en todo, que descendía también de Rafa. Aquí volvemos a hablar de gigantes, porque se dice y se ha encontrado numerosos restos óseos inmensos que portaban o tenían 6 dedos. Con lo cual todo es una especie de espiral, de mágica espiral, que va uniendo piezas, que nos va dando datos, que nos va dejando pequeñas pistas para, bueno, plantear una nueva existencia y una nueva historia, ¿no? Yo recuerdo datos como, por ejemplo, y esto que mencionas, ¿no? Si hubo gigantes, estamos hablando, para que la gente se ubique, que no son como los jugadores de básquet de ahora, estos gigantes, sino seres de 3 metros y medio, incluso 4 de altura. En Estados Unidos, 1833, un grupo de soldados saca a la luz en el rancho Lompoc, en Nevada, los restos, estaban por allí cavando, los restos de un ser de 3 metros y medio de altura. Sí. Y aparte llevaba armas de tamaño, pues imagínense, lo que podía ser nuestra pierna o medio cuerpo, pues aquello era... ¿Qué podía ser? ¿Un hacha, por ejemplo? Por ejemplo, un hacha o una maza. Sí, sí. En 1877 también se descubre en Nevada otros huesos y piernas de seres descomunales. Exactamente, los cálculos daban que aquel ser medía 3,65 metros. En Arizona, 1891 también, una brigada de obreros encuentra un sarcófago con un ser, y diremos así, humano, de más de 3 metros de altura. En una época, además, que la media de altura del ser humano era más bien chiquitín, no como ahora. Sí, efectivamente. O sea, aquí corrobora lo que dices tú, que hubo gigantes, seres altísimos, descomunales, en un pasado. Hombre, fíjate lo que hablamos, Goliat, pero es que también dice la Biblia en el Deuteronomio 3:11, dice: el gigante era tan grande que su cama medía unos 3,90 metros de largo por 1,80 de anchura. O sea que estamos hablando de descripciones detalladas, con datos concretos. Y como tú bien dices, los restos son innumerables. En Filipinas, en 1956, fue encontrado un esqueleto de 5,18 metros de alto. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. En Pensilvania, también en Norteamérica, lo mismo, cráneos que además mostraban unos pequeños cuernos sobre unos 5 centímetros encima de los arcos ciliares, que es la parte de los ojos, la parte posterior de los ojos, o sea, sobre los ojos, mejor dicho. Entonces, bueno, Sitchin lo relata perfectamente y nos dice: sí, existió una humanidad de gigantes, de los cuales uno se salvó porque se subió encima del arca de Noé. Bueno, también esto puede ser un símbolo, que se haya subido, pero sí que es verdad que alguno quedó después del diluvio universal. Y otro tema que también está siempre dando vueltas es los años que vivían, esos años legendarios que nos marca el Génesis, que vivía la gente 400 años, 500 años, 140, 200, pues parece ser que también era así, porque esta gente eran dioses, eran seres venidos de las estrellas, eran extraterrestres. Y bueno, la pregunta es: ¿estos gigantes fueron una especie de fallo o realmente es otra de las razas que vino con los dioses que poblaron la tierra?
No lo sabemos, pero sí que es verdad que el mundo está lleno de gigantes que cuando entran en un museo desaparecen y ya nunca más se ha vuelto a saber de ellos. Al hilo de lo que decías de las armas, fíjate, ahí en Siria se descubrieron en una de las excavaciones picos de 4,2 kilos de peso y hachas de 2 filos con 8 kilos de peso, con lo cual se calcula que tendrías que tener cerca de 3 metros para poder manejar esto. Entonces, bueno, ¿dónde está la explicación? No la hay. En la época de la antigua Unión Soviética hubo una expedición por parte de la parte más científica de la KGB, en la cual estuvieron en Egipto y hay algún dato, alguna imagen que se llegó a desclasificar o, si más no, filtrar, de un operativo que se llevaron un ser de más de 3,5 metros de altura, con tecnología. Y nunca más se volvió a saber de ello, ¿no? Como siempre. Como siempre. Alguien tiene el conocimiento bien retenido. Claro. Y yo no sé si juegan con nosotros o no. Hombre, indudablemente cualquier conocimiento es poder, la información es poder, con lo cual ya sabemos que no van a dejar que nos enteremos fácilmente de dónde está el punto de inflexión, de dónde está aquello que nos puede llevar más lejos, sino que siempre seremos marionetas o por lo menos dirigidos por una gran élite que posee varias cuestiones. Una de ellas, el poder económico, y la segunda, el poder de la información, con lo cual siempre estaremos vendidos, siempre estaremos en tierra de nadie. Yo, bueno, si me permites, te quiero trasladar una pregunta que ahora me viene a la cabeza, que muchos amigos y amigas pues deben estar formulándose. Bueno, si en un pasado remoto hubieron estos seres, por la gravedad de su planeta, por lo que fuera, eran tan extremadamente altos, sí, y por las órbitas elípticas de este misterioso planeta Nibiru, también conocido como Hercólubus. En la Biblia habla de Ajenjo. Sí, un día en los tiempos venideros puede volver a sucederse un contacto de este tipo. En cualquier caso, y si no es un contacto, sí que será un nuevo retorno de este planeta, porque no olvidemos que estamos hablando de hace mucho tiempo, mucho más de 2.000 años. Vamos a suponer que estamos hablando de lo que nos transmite Sitchin de 3.000 y pico años, 4.000 años. Bueno, ¿no será que ahora está volviendo? Hay gente que te dice que Ajenjo, que Nibiru, que el planeta X está volviendo y está cerca, que por eso nuestro clima ha cambiado, por eso las cuestiones están como movidas, por eso hay turbulencias, ahí no lo sabemos. Tampoco nosotros somos catastrofistas. En cualquier caso, realistas. Si viene, eso es. Si viene y hay algún tipo de encuentro, pues esperemos que sea un encuentro pacífico, que lo será, porque la Tierra no va a dejar de existir. La Tierra tiene que continuar, es nuestro gran espacio de aprendizaje. Lo que sí que puede cambiar o dejar de existir de la forma que la conocemos es la sociedad actual. Una sociedad que demuestra a cada paso que no es verdaderamente útil, que machaca al individuo y no tiene en cuenta esos valores clásicos que siempre han estado y que son realmente el marchamo de una sociedad sana, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Ya el futuro no lo podemos ver con nitidez y no podemos ofrecer esa información a nuestros amigos, claramente. Pero sí que es verdad que todo apunta, o todas las tradiciones, todas las profecías apuntan de que estamos en un momento de transición de eras que, bueno, pues va a ser un momento histórico que vamos a vivir. O sea que... Y tanto que sí. Y después, una cosa me viene a la cabeza y nos quedan 2 minutitos de programa de esta maravillosa entrevista, de que, claro, si tú haces ingeniería genética, evidentemente, y yo que vengo del campo científico, hay errores. No sale todo bien a la primera. Y claro, hay seres mitológicos, de seres con 2 cabezas, y recordemos lo que dijo un sacerdote babilonio, concretamente Beroso, en el siglo III a.C., que recopiló y compiló muchísimos datos para los griegos, conocimientos de muy antiguo de los sumerios, de la civilización sumeria, y que hablaba de resultados fallidos de los creadores del hombre, dando cuenta de que algunos de los seres de las pruebas realizadas tenían 2 cabezas y un solo cuerpo. Por tanto, habían mutaciones o errores, digámoslo así. Sí, claro, y además... Perdona, que te he interrumpido. Ya está.
No, y Cuéntanos. además, como bien dices, fíjate, Veroso es uno de mis sacerdotes admirados. ¿Por qué? Porque a él se le presentó un pez, un pez humano, que le dio el máximo conocimiento que se le podría dar a la humanidad en aquel momento, que es la astrología. Yo me considero astrólogo y como tal, pues evidentemente Veroso recibió la visita de un dios, o por lo menos de un ser de las estrellas. Y ese ser de las estrellas le dio no solamente su conocimiento, sino esa maravilla. Por supuesto que, volviendo a lo que tú decías, sí que es verdad que ha habido experimentos en la genética y que dan seres deformados. Y esto también debió de ocurrir. Por eso, como bien te decía, se descubrió unos seres en Pensilvania que no solamente eran gigantes, sino que tenían sobre los ojos unos cuernos. Y esos cuernos nos hablan de una figura cuando menos mitológica, que es lo que nos puede llevar a entender que tantas historias mitológicas, tantas leyendas y tantas cosas que parecen metidas en el mundo de los cuentos son realmente ciertas y provienen de esa construcción de la humanidad. Y tanto que sí, aquí recomendamos que la gente investigue, porque si vas a lo que sería las secuencias del ADN, que vemos la A, la G, la C y la T, esto no es porque sí. Aquí son letras que estas 4 letras pueden formar, y digo pueden, que investigue la gente, nuestros amigos y amigas que nos escuchan, pueden formar palabras que se combinan en oraciones y párrafos y que quizás, como resultado final, de algún un dato curioso. Sí, bueno, y buscando datos no solamente de algo tan complejo como puede ser el ADN, sino de la presencia de gigantes, en España tenemos 1000 datos. Por ejemplo, los gigants en Cataluña. Los gigants, sí. Claro, los cuentos populares que ubican a los gigantes, los descubrimientos en el Pirineo de esqueletos de especies humanas de gran envergadura y muchos más. O sea, tenemos no solo en Cataluña, en Álava, en Navarra, todo un sistema de creencia en los gigantes y al mismo tiempo de tradición y al mismo tiempo cosas que se han descubierto. En el Pirineo de Lleida, en Garós, se construía una iglesia, se reformaba, mejor dicho, y se encontraron los restos de un gigante de 3 metros de altura, pero con un hierro clavado en el cráneo. A mí me suena a cuento de Andersen o de Perrault. Claro, hay que rescatar a la princesa y hay que matar al dragón, o por lo menos al gigante, al ogro. Entonces, esqueletos en Castilla se han encontrado muchos, cerca de Medinaceli, se encontró un cráneo en León, en Marialba, en Cantabria, en Besalú, Girona. O sea que tenemos tantos y tantos temas de gigantes que, siguiendo, como tú decías, el juego de las palabras y en este caso de la toponimia, podemos encontrar todos esos cuentos, tradiciones, lugares que te hablan de la mesa de los gigantes, del lugar de los gigantes, e incluso aquellas leyendas mágicas, poderosas y únicas del camino de Santiago, en el cual se habla de aquel gigante moro que tuvo que liquidar nuestro héroe Roldán. O sea que fíjate si tenemos referencias a gigantes en todas partes, y a misterios, y a ADN, y a experimentos, y a una magnífica, única y extraordinaria historia que está por descubrir y de la que podemos ser protagonistas. Y yo me vas a permitir que es como... Rápidamente, siempre, sí, barro para casa, te diré que tenemos 15 libros en Ediciones Obelisco o editados de Sitchin, cualquiera de ellos es extraordinario. Y bueno, el 12º Planeta, por ejemplo, estamos en la 10ª edición, imagínate si gustan. Por lo tanto, yo recomiendo a nuestros amigos que si quieren saber más de la historia de la humanidad heterodoxa, de la presencia de gigantes, del código cósmico, que acudan a los libros, que ahí es donde está la mejor información. Y tanto que sí. Y aquí, ya para acabar, decir que quizás en un pasado remoto, mucho más remoto de lo que nos pensábamos, éramos más humanos hasta que la raza y la tecnología nos desconectó de la naturaleza, las religiones nos separaron, la política nos dividió y encima el dinero nos clasificó. Y ya la hicimos buena. José Ignacio Parra, un honor, un placer tenerte con nosotros. La anterior entrevista que hablamos de Los Ángeles encantó y siempre esta casa, estos micros, este espacio para entrar en esta otra realidad y que alguien hizo algo y que a día de hoy aún resuena dentro nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Un placer, y tienes un espacio que es maravilloso y que nos permite transmitir, divulgar, conocer. Gracias por tu esfuerzo.
Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.